El tiempo de este espacio quizás no sea suficiente para responder a esta pregunta, pues entraríamos en un continuo debate y consenso de ideas para conjugar lo que este concepto se quiere referir. Pero el día de hoy me interesa que fijemos una importante atención a esta definición. La economía política es la ciencia que basa sobre la elección, pues en esta existe un conjunto de conceptos y de definiciones como la elección entre el dinero y el comercio, entre la producción y el consumo, de la distribución y el desarrollo. También existe una economía del bienestar, existe una economía de las costumbres, existe una economía del lenguaje, existe una economía de la industria, la música, el arte en general. También existe economía en guerra y también existe una economía ligada al lenguaje del amor. La economía parece aplicar en toda noción de lo que es la vida, en todo lo que conocemos, pues ésta se encuentra en un rincón que implica todo lo que es la experiencia humana. Es un aspecto de toda acción consciente. Siempre que se toman decisiones, entra en funcionamiento la ley de la economía. Siempre que existen alternativas de la vida, cobra un aspecto económico. Ello puede deberse a que la economía política es una manera de mirar las cosas, un principio ordenador, una parte completa de todo. Es un sistema de pensamiento, un juego de vida, es un elemento del conocimiento puro y sobre todo, la economía es útil. Esta es una definición que emana de la personalidad, de la cual hoy estaremos hablando a manos de distinguidos maestros de nuestra primada de América, un canadiense reconocido por su aporte en el análisis de la política monetaria y fiscal bajo diferentes regímenes cambiarios y su análisis en las áreas monetarias. Este reconocido en el año 1999 por la Real Academia Sueca de las Ciencias con el Premio Nobel, el distinguido Robert Mendel. Hoy, la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo busca con esta iniciativa y con esta misma sed de conocimiento exponer, analizar su gran legado en áreas monetarias, fiscales, economía de la oferta y tipos de cambios internacionales, así como plantear tanto los impactos positivos como negativos de sus contribuciones, buscando enriquecer de forma académica a la comunidad estudiantil de la Escuela de Economía e incentivar al interés de explorar teorías modernas y contemporáneas de los economistas más influyentes. Reciban un saludo fraternal de toda la SOECO y de quien les presentará y les conducirá como maestro de ceremonia en este magno evento titulado Leyendo del Premio Nobel de la Economía de 1999, Robert Mendel, padre intelectual del euro y de la macroeconomía abierta. Para proceder con este evento, cedemos el primer espacio a la distinguida presidenta de la SOECO, Lisleida Martínez, quien estará dando las palabras de bienvenida de este evento. Buenas tardes a todos. Confírmame que me escucho, Richard. Sí, sí. Se escucha perfecto. Ok, buenas tardes a nuestros queridos maestros, a nuestros apreciados colegas y a todos el público general que hoy nos acompaña de parte de la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Les extendemos un caluroso saludo y le agradecemos su presencia y acostumbrado apoyo. Ahora me di cuenta que la cámara no está enfocando hacia mí. Ok, ahora sí me pueden ver, ¿verdad? Ok, continuamos.
Señores, hoy, el día de hoy, hace un mes, despidió el mundo el Premio Nobel de Economía de 1999, Robert Mundell. Y este es considerado como el padre intelectual del euro, como el nombre de esta conferencia. Esta moneda es utilizada por 19 países del continente más próspero del mundo. Entonces, tomando esta situación como base, nos damos cuenta que las contribuciones que hizo Robert Mundell al mundo económico fueron trascendentales. Y esto me pone a pensar particularmente qué importante son las contribuciones contemporáneas a nuestra época. La mayoría de nosotros, como estudiantes de economía, conoce casi perfectamente todas las contribuciones del pensamiento económico, como por ejemplo Adam Smith y los clásicos, la revolucionaria forma de pensar de Marx y las brillantes aportaciones de Keynes y los neokeynesianos. Un conjunto de economistas, sin lugar a duda, que han contribuido y han creado la ciencia económica como una literatura diversa y compleja. Disculpen, ustedes saben que la virtualidad en mi casa no me deja a veces fluir. Entonces, hace unos días, una amiga, estábamos hablando, una amiga me decía, yo no pudiera estudiar economía porque ustedes analizan y sobreanalizan demasiado. Yo como estudiante de medicina, lo que está, eso es. Y me puse a pensar y dije que aunque la medicina, por ejemplo, en ese caso, sí va avanzando con el tiempo, pero la economía tiene una particularidad que no existe una verdad absoluta, sino que existen muchas verdades que se complementan entre ellas. Las teorías económicas siempre dejan ese margen de error y ese margen de error funciona para que nuevas teorías económicas pues entonces aparezcan. Entonces yo diría que los economistas vamos por el mundo sin tener esa verdad absoluta, pero con muchas verdades que se complementan. Y una de las formas de premiar esas verdades es el premio económico. Nosotros sabemos que los conocimientos economistas no terminan con un grado, sino que empiezan. Nosotros estamos empezando en nuestro mundo económico y como economistas tenemos toda una vida entera para estudiar y año tras año el Premio Nobel de Economía que es ofrecido por el Banco de Suecia nos dice y nos muestra que aunque grandes economistas como Keynes y Smith fueron los que crearon esa gran base económica, todavía en nuestra contemporaneidad existen muchísimos que siguen aportando. Entonces, esta actividad en manos de dos de los mejores economistas de nuestro país, esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros, que podamos seguir creciendo como profesionales y podamos sentirnos inspirados por estos economistas contemporáneos de nuestra época, de hoy en día, que viven, que respiran, que no son una fotografía en un libro, sino que van por ahí contribuyendo con nuestra ciencia. Muchas gracias y espero que puedan disfrutar la conferencia. Excelente, esas fueron las palabras de nuestra distinguida presidenta de la SOECO, Lisleida Martínez. A continuación, pasamos el espacio a la distinguida vicepresidenta de la SOECO, Cesarina Castillo, quien estará tomando un momento para dar las frases de bienvenida y la biografía de Robert Mundell a este acto. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Bien, Robert Mundell, como ya les mencionó nuestro compañero Richard, yo les voy a hablar un poco sobre él, quién fue, qué hizo, de manera breve porque de eso no me encargaré yo esta noche. Robert Mundell nació en Ontario, Canadá, en 1932 y realizó sus estudios en la Universidad de Columbia Británica, Canadá, y en la Universidad de Washington, para pasar después a la London School of Economics. En 1956 obtuvo su doctorado en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts con una tesis sobre los movimientos internacionales de capital y desde el 1974 fue profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Columbia en New York. En el 1999 recibió el Nobel de Economía por sus análisis de la política monetaria y fiscal bajo diferentes sistemas de tipo de cambio y por un análisis óptimo de las zonas de cambio.
Esto fue según una explicación que dio a la Academia Sueca. Su investigación ayudó a sentar las bases de la moneda única, fijadas por 11 países en ese año. El canadiense, profesor emérito de la Universidad de Chicago y la Universidad de Columbia de New York, inició la teoría de las áreas monetarias óptimas en el 1961, demostrando cómo en presencia de precios rígidos, la movilidad laboral puede considerarse un sustituto de la flexibilidad cambiaria. Las teorías elaboradas por Mundell en los años 60 estimularon la investigación sobre áreas monetarias y forman el soporte teórico del concepto de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea y de la moneda única, el euro. Hacia finales de su carrera llegó a proponer una moneda global, el DEI, basado en una canasta con el dólar, el euro y el yen, como una forma de estabilizar los mercados financieros en un nuevo sistema monetario. Durante sus posteriores análisis advirtió en diferentes ocasiones de los riesgos de salir de la zona euro y subrayó que el euro es un enorme éxito, apuntando que el futuro debe pasar por una mayor integración y centralización de la fiscalidad en Europa. Fue un defensor del libre mercado, el comercio sin barreras y una intervención estatal limitada. El economista abogaba por unas tasas de cambios fijas. En este sentido, es a finales de los 60 cuando lanzó junto a Marcus Fleming la conocida como Trinidad Imposible, que sostiene que un país no puede combinar un tipo de cambio fijo, la libertad en los flujos de capital y una política monetaria independiente. Estas fueron las palabras de nuestra querida vicepresidenta de la ASUECO. A continuación pasamos al segmento, pues nos honra contar con la presencia de catedráticos de la Primada de América, que en todo momento han sabido jugar un rol fundamental y elemental para el desarrollo de conocimiento de las ciencias económicas y sociales para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para sus estudiantes y para el país. En la primera parte de este evento contaremos con la ponencia de un panelista de alta talla, pues estaremos escuchando al maestro Fernando Pellerano Morillo, quien es economista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con una maestría en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Además, es profesor titular de economía de esta academia como investigador en el Instituto de Estudios Socioeconómicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En reiteradas ocasiones, el maestro Pellerano ha fungido como asesor económico para el Banco Central y para el Ministerio de Hacienda. En la segunda parte de este evento contaremos con la ponencia de otro panelista de alta talla de la República Dominicana, pues estaremos escuchando al maestro Antonio Siriaco Cruz, economista egresado de la Academia, doctor en Economía, Desarrollo y Modernización Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Es también investigador de la Escuela de Economía. Ha desempeñado funciones como director de la Escuela de Economía y actualmente funge como vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta academia. En su momento fue consultor económico para la creación de la Estrategia de Desarrollo Agropecuario a 20 años. Además, en su rol de promotor de conocimiento, es articulista del periódico El Día. Ya siendo presentadas estas grandes personalidades de nuestra academia, pasamos a la primera parte de este evento, otorgando el espacio para el maestro Fernando Pellerano Morilla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de Economía por esta invitación. Vamos a iniciar. Tenemos 25 minutos, esperamos no pasarnos de ese tiempo. La principal contribución que nosotros creemos que hizo Robert Mundell a la teoría económica
es el modelo Mundell-Fleming, que desarrolló a principios de los años 60 junto con Marcus Fleming, mientras trabajaban en el Fondo Monetario Internacional. Es la versión para una economía abierta del modelo ISLM, que es el caballo de batalla de la teoría económica en los libros de macroeconomía neoclásica para una economía abierta. Modelo que ha tenido una gran influencia en el programa de investigación de la economía neoclásica y también en el análisis y la formulación de la política económica hasta nuestros días. Vamos a desarrollar primero los principales supuestos del modelo Mundell-Fleming, o como también se conoce, el modelo ISLM-BP, y se exponen los resultados de los efectos de la política fiscal y la política monetaria bajo un régimen de tipo de cambio fijo, que es el que más se aproxima al que está vigente en nuestro país, de tasa de cambio administrada o flotación sucia. Luego, en una segunda parte, presentamos algunos de los principales puntos críticos a ese modelo desde la visión de la economía post-keynesiana que nosotros sustentamos. Por último, presentamos la interpretación post-keynesiana del modelo Mundell-Fleming y concluimos. Los supuestos que adicionalmente al modelo ISLM introduce el modelo Mundell-Fleming son varios. Lo más importante es que introduce el concepto de dinero endógeno en una economía abierta, pero bajo regímenes de tipo de cambio fijo. Pero en este modelo, la endogeneidad del dinero es impulsada por el lado de la oferta. También en la economía abierta, la curva IS incluye las exportaciones netas. Esto es exportaciones menos importaciones. Pero lo más importante es que incluye una tercera curva en el modelo ISLM, que es la curva BP con pendiente positiva, que representa el equilibrio en el sector externo o el balance externo, donde la balanza de pago global es igual a cero. Esta curva está compuesta en su contenido por dos componentes: el balance de cuenta corriente y el balance de cuenta de capital o cuenta financiera. La balanza comercial depende de las exportaciones e importaciones, mientras que la cuenta financiera depende del diferencial de tasa de interés entre la tasa de interés interna y la tasa de interés internacional. Supone que existe movilidad perfecta de capitales entre los países, que depende del diferencial, sea este positivo o negativo, y que lleva a una entrada infinita de capitales, por más pequeño que sea ese diferencial. Asume también que no existen expectativas sobre las variaciones del tipo de cambio. Esto es que la influencia del tipo de cambio sobre la tasa de interés internacional es cero. Aquí tenemos el equilibrio en los dos modelos. En el modelo Mundell-Fleming se agrega la curva BP, que es la de balanza de pagos, y el equilibrio está en el punto de intersección de las tres curvas, que es el punto en que a esa tasa de interés y a ese nivel de ingreso, el mercado de bienes está en equilibrio, el mercado monetario está en equilibrio y la balanza de pago está en equilibrio. Cuando hablamos de movilidad perfecta de capitales, es el supuesto que levantaremos en nuestra exposición siguiente, del modelo ISLM-BP o modelo Mundell-Fleming. Y en el supuesto de movilidad perfecta, se considera que la tasa interna de interés es igual a la tasa de interés internacional. O sea que hay un ajuste inmediato de la tasa de interés interna a la tasa de interés internacional. Por tanto, la curva BP es horizontal para cualquier nivel de ingreso.
Pero este supuesto, si lo levantamos o si lo eliminamos, tenemos una movilidad imperfecta donde la curva de balanza de pago es dependiente positiva. Arriba de ella, cualquier posición de la economía genera un superávit de cuenta de balanza de pagos, y debajo de ella, cualquier posición de la economía en el cuadrante tasa de interés, nivel de ingreso, genera un déficit de balanza de pago. La relativa pendiente o inclinación de la curva P depende del grado de desarrollo del sistema financiero. Por ejemplo, si usted tiene un sistema financiero más integrado en la economía, la curva BP es más plana. Veamos ahora una política fiscal expansiva, el modelo Mundell-Fleming bajo régimen de tipo de cambio fijo, con movilidad imperfecta de capitales, el efecto sobre el ingreso y la balanza de pagos. Se parte del equilibrio donde se intersectan las tres curvas en el punto A. La acción de política expansiva fiscal aumenta el gasto público deficitario, desplazando hacia la derecha la curva IS, de IS sub 0 a IS sub 1, resultando en un incremento de la tasa de interés a I sub 1, lo cual mejora la cuenta corriente, porque si aumenta la tasa de interés, el diferencial se amplía con respecto a la tasa de interés internacional. Y del nivel de ingreso a Y sub 1, que deteriora la cuenta corriente porque se supone que las exportaciones están dadas por el nivel de ingreso internacional, pero que las importaciones dependen del nivel de ingreso interno. El punto B, entonces, ahora, en el esquema, queda arriba de la curva BP, lo cual se produce el superávit de la balanza de pagos. Con tipo de cambio fijo, el Banco Central interviene comprando dólares, o sea, vendiendo pesos para evitar la apreciación del tipo de cambio. Con el aumento de las reservas internacionales que se produce, se genera un aumento de la base monetaria y de la oferta monetaria. Si no hay esterilización, esto causa que la curva LM se hacia abajo hasta el punto de equilibrio C. Porque por ese es el problema del ser humano. Que la balanza de pagos es cero, la tasa de interés es I sub 2. Este es el canal de transmisión de la reserva a la tasa de interés que veremos más adelante. Por tanto, el resultado de la expansión fiscal es efectivo bajo un sistema de tipo de cambio fijo, porque el nivel de ingresos se expande de Y sub 1 a Y sub 2. Veamos ahora la política monetaria expansiva bajo un tipo de cambio fijo, con movilidad imperfecta de capitales. Se parte del mismo equilibrio de la triple intersección de las tres curvas en el punto A. La acción de política monetaria expansiva desplaza hacia la derecha la curva LM, de LM sub 0 a LM sub 1, lo cual resulta en una reducción de la tasa de interés interna de I sub 0 a I sub 1 y del nivel de ingreso de I sub 0 a I sub 1, de Y sub 0 a Y sub 1. Ahora el punto B de equilibrio de la economía, donde se intersectan las curvas IS y LM, la economía está por debajo de la curva BP, o sea que la balanza de pago está en déficit, lo cual no es un equilibrio a largo plazo. El déficit de balanza de pagos causa entonces una contracción de la oferta monetaria debido a la intervención del Banco Central para sostener el tipo de cambio, lo que desplaza la curva LM hacia la izquierda. El ajuste de largo plazo se produce cuando la economía llega al punto A, cuando la curva LM retorna a su posición original, de nuevo a LM sub 0. Luego, en ausencia de esterilización por parte del Banco Central o compensación de parte de los agentes del sector privado, la política monetaria en régimen de tipo de cambio fijo es
completamente ineficaz en lo que se concierne a la influencia sobre el nivel de ingresos y a un deterioro de la balanza de pago. Vamos ahora a hacer algunas sugerencias de cómo abordar estos problemas con un poco más de realismo, levantando algunos de los supuestos más irreales del modelo, especialmente los temas de la efectividad de la política fiscal en un régimen de tipo de cambio fijo, por ser el caso que más se aproxima a la economía dominicana, de tipo de cambio administrado o de flotación sucia. Márgenes crecientes y racionamiento del crédito. Comencemos por lo irreal del supuesto de la movilidad perfecta de capitales que plantea Mundell. Él supone que la movilidad perfecta de capitales y la sustituibilidad perfecta de activos es lo mismo. Pero los keynesianos asumimos que esta última condición no se da, no es realista. O sea, una letra del Tesoro del Banco Central de la República Dominicana a 3 meses no es un sustituto perfecto de una letra del Tesoro de los Estados Unidos a 3 meses. Y aun cuando sí hay movilidad o se aproxima en la realidad una movilidad de capitales, no existe una sustituibilidad perfecta. Por tanto, los flujos de capitales generados por el diferencial de tasa de interés no son infinitos. No es realista pensar que con una tasa de interés constante se pueda siempre financiar una cuenta corriente de cualquier magnitud. Inevitablemente hay un riesgo creciente a partir del punto del cual la expansión de la economía conduce a déficit de cuenta corriente, a su vez crecientes. Más aún, más allá de cierto límite, es posible que ocurra racionamiento del financiamiento externo, o sea, que se le niegue al país acceso al mercado financiero internacional, sin importar lo elevada que sea la tasa de interés interno. Expectativa de evaluación, no hay credibilidad absoluta del tipo de cambio oficial del Banco Central. Puede ser que con el riesgo creciente y la posibilidad del racionamiento del crédito, los déficits de cuenta corriente crecientes con pérdidas potenciales de reservas internacionales puede llevar a que los mercados financieros internos y externos tengan dudas de la sostenibilidad de la paridad oficial del tipo de cambio fijo. Estas dudas se convierten rápidamente en expectativas de grandes alzas del tipo de cambio nominal. Estas desplazarían la curva BP hacia arriba y pueden generar continuas pérdidas de reservas internacionales. Esto lo cual tiende a disparar la reacción del Banco Central de incrementar la tasa de interés interna a un nivel que compense las exportaciones, las expectativas de depreciación del tipo de cambio. Por tanto, la tasa de interés internacional es ahora igual a tasa de interés interna más el margen del riesgo país más la variación esperada del tipo de cambio. Estas críticas implican que la curva BP, además de tener pendiente positiva, se convierte en vertical a partir de cierto nivel del producto, provocando una corrida del peso, no importa cuán alta sea la tasa de interés interna. Tasas de interés exógenas, esterilización y compensación. El canal de transmisión de las reservas internacionales a la tasa de interés interna que se produce en el modelo MF, o sea, es la abreviación que uso para Mundell-Fleming, en un régimen de tipo de cambio fijo es totalmente irreal. En el modelo Mundell-Fleming, un déficit de balanza de pagos lleva a una pérdida de reservas y debido a la intervención del Banco Central para mantener el tipo de cambio fijo a una reducción de la base monetaria y esto a su vez reduce la oferta monetaria desplazando la curva LM e incrementando la tasa de interés interna. En este caso, la intervención en el mercado cambiario no es esterilizada o compensada, como vimos anteriormente. Así que si consideramos con un mínimo de realismo que el Banco Central opera fijando la tasa de interés básica, este canal de transmisión no tiene mucho sentido. En el contexto actual, lo normal es que los bancos centrales fijen la tasa de interés de corto plazo
a la tasa overnight. Al igual que nuestro Banco Central, que tiene un mecanismo operativo de corredor de tasa de interés, como se ve en esta cita del informe del Banco Central de Política Monetaria. Para afectar el nivel de la tasa de interés interbancaria, el Banco Central de la República Dominicana realiza intervenciones diarias que resultan en la subasta de letras del Banco Central y o reportos a un día, con rendimiento equivalente a la tasa de política monetaria por encima o por debajo 50 puntos básicos. El sistema financiero que predomina en la mayoría de las economías es de tipo de sobregiro, que es aquel sistema en que los bancos están endeudados con el Banco Central y los agentes privados no financieros están endeudados con los bancos. En este contexto, un superávit de balanza de pago le permite a los bancos reducir su deuda con el Banco Central y a las empresas no financieras reducir su deuda con los bancos. Entonces, en el balance del Banco Central, el incremento de las reservas internacionales, resultado del superávit de balanza de pago, es compensado por una reducción del crédito interno a los bancos y no se necesita producirse un incremento automático de la base monetaria y por tanto tampoco una reducción de la tasa de interés interna. O sea, no se da el canal de transmisión de las reservas internacionales. El principio de compensación al que hemos hecho referencia no varía si la economía tiene un sistema financiero basado en activos, en donde las empresas financian sus inversiones con ganancias no distribuidas o con emisión de bonos y acciones. Y los bancos comerciales tienen gran cantidad de activos en títulos del sector público o del sector privado y en títulos también del Banco Central. Y donde el Banco Central compra y vende títulos del gobierno o emitidos por el mismo Banco Central, como en el caso de la República Dominicana. En este sistema, el flujo adicional de reservas internacionales actúa como cualquier flujo neto del gobierno en el sistema financiero, que puede ir directamente a la compra de títulos del Banco Central y bonos gubernamentales por parte de los bancos, para esterilizar los efectos de la venta de los pesos por el BCE cuando interviene ante una variación en el resultado de balanza de pago. El mismo monto del balance de reservas en pesos es retirado del sistema financiero, previniendo así las presiones a la baja de la tasa de interés interna. Eso también se da en el caso de un déficit de balanza de pago con los procedimientos inversos a los que he descrito. Como bien dice Marc Lavoie, cito, la neutralización surge ya sea automáticamente por iniciativa del sector privado o naturalmente como resultado del normal comportamiento del Banco Central para sostener el sistema de pago. Y concluye diciendo, tipos de cambio fijos no impiden que el Banco Central fije las tasas de interés internas, mientras que la creación de dinero se mantiene impulsada por Vamos ahora a la hipótesis, una de las hipótesis más importantes del modelo post-keynesiano, comparada con el modelo ISM o el modelo en caso de tipo de cambio flexible. La curva de M en la visión post-keynesiana es horizontal totalmente, porque la fija el Banco Central a través de la tasa de política monetaria. Y la oferta monetaria es endógena y está liderada por la demanda de crédito bancario de los agentes privados. Mientras que, como ustedes bien saben, la curva LM, el modelo ISLM y el modelo Mundell-Fleming es dependiente positiva y la oferta monetaria es firmemente fijada por el Banco Central, lo cual es totalmente irreal. Veamos ahora dos casos de interpretación post-keynesiana del modelo Mundell-Fleming con los supuestos post-keynesianos. Empecemos por la acción de política de una fijación
a una menor de tasa de interés por parte del Banco Central. Esta acción desplaza hacia abajo la curva plana, ahora, LN. Como resultado, el PIB pasará de Y sub 0 a Y sub 1 y la economía se encontrará en equilibrio interno, que está por debajo, el punto B, que está por debajo de la curva BP, por lo tanto, induciendo un déficit de la balanza de pagos y presionando hacia abajo el valor de la moneda interna. En contraste con la versión neoclásica o del modelo Mundell-Fleming, la pérdida de reservas internacionales en un modelo keynesiano bajo tipo de cambio fijo no desplazará la curva LM hacia su posición inicial y no implicará un retorno a la más alta tasa de interés inicial. Esto es así porque el cambio de las reservas internacionales será o bien esterilizado o automáticamente compensado. La economía, pues, se mantendrá en Y sub 1 cuando la economía está bajo un régimen de tipo de cambio fijo, hasta tanto haya suficientes reservas internacionales. En el caso de un régimen de tipo de cambio flexible, el efecto positivo de la tasa de interés será potenciado por tanto ambas curvas, la IS y la BP, se desplazarán hacia la derecha, llevando eventualmente el PIB a Y sub 2. El último efecto puede que sea temporal. O sea, la depreciación potencializa el efecto de la tasa de interés. También veamos una política fiscal expansiva, definida como una expansión del gasto público deficitario. La curva EM, ahora horizontal, ya que el Banco Central fija y mantiene la tasa de interés. Como resultado de la expansión fiscal, la curva IGF se mueve de I sub 0 a I sub 1, con el PIB moviéndose de Y sub 0 a Y sub 1. Con la tasa de interés constante y con el nivel del producto correspondiente al equilibrio interno, la economía está por debajo de la curva BP, por lo tanto, induciendo un déficit de la balanza de pago y presionando hacia abajo el valor de la moneda interna. Esta situación puede continuar mientras el Banco Central tenga suficientes reservas internacionales. El régimen de tipo de cambio flexible hace que la moneda se desprecie, se devalúe, lo cual lleva a un desplazamiento hacia abajo de la curva BP hacia la BP sub 2 y un cambio hacia la derecha de la curva IS hacia IS debido al incremento de las exportaciones, debido a la mayor competitividad y por tanto a la condición Marshall-Lerner. Al final, la expansión de la política fiscal empuja el PIB hasta Y sub 2. Si el país hubiese tenido un régimen de tipo de cambio fijo, el PIB se había quedado en Y sub 1 y la balanza de pagos se hubiese mantenido en déficit. Resumamos entonces la comparación de ambos modelos, el post-keynesiano y el Mundell-Fleming. Como vemos en el cuadrante del modelo post-keynesiano, las políticas monetarias y fiscal son todas efectivas, tanto bajo un régimen tipo de cambio fijo como un tipo de cambio flexible. Mientras que en el modelo Mundell-Fleming, por las premisas y supuestos irreales que hemos criticado, la política monetaria y la política fiscal no son efectivas en el caso de la primera, de la política monetaria, bajo tipo de cambio fijo, y en el caso de la política fiscal no efectiva en el régimen de tipo de cambio flexible. Solamente la política monetaria es efectiva bajo un tipo de cambio flexible y parcialmente efectiva en el tipo de cambio fijo. Por tanto, concluimos diciendo lo siguiente. El modelo Mundell-Fleming, tanto con o sin movilidad perfecta, no es el más relevante para una primera aproximación al análisis de los problemas de las economías modernas que se caracterizan por un alto grado de financiarización. El modelo no es una buena caracterización simplificada del comportamiento en el corto plazo de una economía abierta. La visión post-keynesiana de los mecanismos de una economía abierta son muy diferentes a
a lo del modelo Mundell-Fleming. En comparación con el modelo Mundell-Fleming, el modelo post-keynesiano para una economía abierta tiene supuestos más realistas y ofrece mayores opciones de combinación de política fiscal y monetaria, que son efectivas para el logro del balance interno y el balance externo a un alto grado del nivel del producto y del empleo. Muchas gracias. Cumplí con mis 25 minutos. Magnífica ponencia del maestro Pellerano. Este es un activo valioso para nuestra Primada de América, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y para continuar con la segunda parte de este evento, cedemos el espacio al maestro Antonio Siriaco Cruz. Saludos. Déjeme desbloquearlo. Voy a compartir algo. ¿Me permite compartir? Adelante, Sí, maestro. le da la opción abajo de compartir pantalla. Mire, a ver. Me dice, ok. Exacto, elige el archivo, puede compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? Todavía. No, No, maestro. Es que no me está dando la opción de compartir. Hay una pantallita abajo verde que debe de dar. Sí, cuando le doy me dice Dele ahora, maestro, dele ahora. dale ahora, Siriaco. Es que tiene que convertirlo en anfitrión, o coanfitrión. Sí, me tiene que dar la opción de coanfitrión. Déjame ver si por aquí. Listo, ya ahora puede No me compartir. permite Inténtelo dar eso, nuevamente. porque no tengo la. Déjame ver. Ahora sí. Ahora sí. No, Sí, no, ya. Ya. no la vemos aquí, yo no la veo. Sí, todavía, Fernando. Ahora la va a ver. Ahora. Sí, ok. Bien, bueno, en primer lugar quiero saludar y agradecer la invitación a los chicos y chicas de la Asociación de Estudiantes de Economía por su invitación de compartir con el maestro Pellerano este tema sobre el caso de las teorías y algunas teorías propuestas por Mundell, y me voy a concentrar básicamente en la teoría de las áreas monetarias óptimas. Y lo voy a vincular con la creación de una moneda, en este caso del euro, ¿no? Que quizás ha sido también un gran aporte que hizo Mundell a, obviamente, a la teoría económica y básicamente a la teoría, a las finanzas internacionales. Voy a hacer una presentación un tanto muy didáctica, una presentación donde voy a hacer una descripción de este modelo de manera sencilla y concomitantemente voy haciendo algunas observaciones al modelo. En primer lugar, voy a comenzar por el euro, ¿no? Y sus antecedentes como moneda. Para luego entonces ya hablar un poco a partir del año 1992, a partir del Tratado de Maastricht, donde se aprueba realmente lo que es una moneda común, y posteriormente esto se inicia formalmente en el año 2000 en toda Europa. Pero es obvio que para Europa esto fue un paso trascendente, incluso nunca había tenido como tal una moneda única, y es obvio que esto se inició en un proceso que fue en construcción a partir del año 1951. A partir del año 1951, donde por un aspecto de carácter político se crea lo que es la Comunidad del Acero y el Carbón, ¿no? 6 países de la Unión Europea, en este caso, o países europeos, forman esa unión. Posteriormente, con el desarrollo y con el paso del tiempo, se crea
la Comunidad Económica Europea en el año 1986, la Unión Europea, y luego entonces con el Tratado de Maastricht se crea una unión monetaria, ¿no? Que dio a partir del año 1996, 2000, la incorporación ya y el uso del euro de manera generalizada en los países en ese momento de la Unión Europea. Claro, todo esto implicó la desaparición de importantes instrumentos de ajuste, ¿no? Que es una quizás de los costes de asumir una moneda única, ¿no? Se eliminan los bancos centrales, se crea un solo banco central, los países pierden su capacidad de hacer política monetaria, de tener un tipo de cambio y tasa de interés, y esos son elementos interesantes que forman parte de los costes establecidos por Monder, y también con la ampliación posteriormente de los trabajos de McKinnon y Kennan a partir del año 1963. Bien, también haciendo un poco de historia, no es la primera vez que se habla de tener moneda única. Obviamente, incluso John Stuart Mill, un economista revisionista, vamos a decir, de los trabajos de David Ricardo, hablaba de que por qué los países insistían tanto en mantener para su inconveniencia y la de sus vecinos una moneda propia, lo cual les constituía como una barbaridad. Obviamente por los costes de transacciones de esa época se debían que habían costes entre diferentes países con diferentes monedas. Monder, evidentemente, en el año 1961 escribe un artículo seminal donde habla sobre las teorías de las áreas óptimas monetarias. Una revista, ustedes la pueden ver por internet, y un artículo en el año 1961 donde analiza precisamente las áreas monetarias, también conocida como Unión Monetaria en los Estados, en las Naciones. El mismo Keynes, en su libro Tratado sobre el Dinero, en su capítulo sobre la gestión de los asuntos monetarios, habla del dinero del Banco Supranacional, y obviamente se estaba refiriendo a este dinero, el llamado Bancor, con la idea de sustituir el oro, pero también la hegemonía del dólar como moneda global. De manera que hay toda una historia con respecto al tema de una moneda común. Claro, Monder hizo un trabajo mucho más profundo, un trabajo donde analiza incluso la misma economía norteamericana, viendo esta como una unión perfecta, ¿no? En el sentido de que son 50 estados con un solo idioma, con una sola moneda, con básicamente estados locales, estatales, federales, donde hay un mecanismo evidentemente de mucha flexibilidad que implicaría en un momento determinado en choques asimétricos, transferencias incluso fiscales de recursos federales a estados locales o estados estatales. De manera que se puede ver en el caso de Estados Unidos como aquella área óptima perfecta, ¿no? Entonces, claro, cuando tú analizas, y uno analiza el caso de la Unión Europea, es un caso mucho más difícil en el sentido de que asumir una moneda única, hoy 27 países, con en muchos de los casos con diferentes idiomas, con cultura muchas veces con diferencias, es un proceso de construcción mucho más lenta, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿por qué los países deciden tener una unión monetaria? Obviamente que generalmente los países adoptan esta decisión sobre la base de sus mejores intereses, ¿no? Y en la medida que adopten esa y tomen esa decisión, estamos hablando de que están tomando, o como decimos los economistas, los países están asumiendo una área óptima, una área monetaria óptima. La medida
que estos países tengan un mayor nivel de integración, dos países, el país A y el país B, obviamente que mayores serán las transacciones entre esos dos países y como consecuencia mayores serán los beneficios debido a una disminución de los costes de transacción, pero también una disminución de las incertidumbres que se pueden generar en esos países, siempre y cuando sean países con altos niveles de integración y convergencia en muchas variables. Y eso es un elemento que se toma, o por lo menos los trabajos de Maunder y los trabajos de McKinnon toman en consideración como hipótesis iniciales. También hay elementos, como he dicho, la idea de tener mayor nivel de integración y mayores niveles de asimetría. Esto permite, en cierta manera, que los países que tengan mayor simetría, sus perturbaciones van a ser mucho más simétricas. Y evidentemente esto va a permitir que tengan un menor coste de adhesión en términos de una unión monetaria. De manera que cuando estos países que una mayor simetría, con menor perturbaciones asimétricas, y se integren, esto permite que las ganancias de eficiencia de la moneda común sean mucho mayor en términos de gestionar una moneda común. Lo mismo ocurre cuando pasa con una mayor simetría. La disminución de los costes de estabilización de esa moneda obviamente que van a ser mucho menores. Hay otros criterios, básicamente para establecer un área óptima, según los trabajos de Maunder, McKinnon y Kim, y es que está el tema de la integración del mercado de trabajo. Creo que el maestro Pellerano presentó esa visión quizá de manera mucho más formal, tanto la visión neoclásica a partir del modelo Maunder-Fleming y la curva ISLM y la visión post-keynesiana. Ahora, yo lo que estoy tratando de describir todo el modelo de Maunder y McKinnon sobre la base de cómo se construyó la Unión Europea y básicamente la construcción del euro, ¿no? Y más adelante vamos a ver un ejemplo muy simple para que ustedes vean cuando dos países, y poniendo el ejemplo de Francia y poniendo el ejemplo de Alemania, tienen choques asimétricos y cómo esta visión que plantea Maunder permite que de manera teórica esos países puedan llegar a un ajuste. Claro, luego vamos a ver que en el mundo real las cosas no son así. ¿Y cuáles son incluso las falencias y las debilidades de este modelo? No solamente en términos económicos, sino también en términos de creación de instituciones, porque detrás de todo esto no solamente hay elementos de carácter económico, hay elementos de carácter institucional, hay elementos incluso de carácter político, porque hoy en día, al margen de las críticas que se le hace al euro como una moneda única, sin embargo, evidentemente que en términos políticos, todo esto le ha permitido crear una moneda mínimamente que le quite un mercado importante a nivel mundial al dólar, porque esto no se puede ver desvinculado de esta situación. A lo mejor quizás nosotros nos concentramos en los aspectos que tienen que ver con los efectos económicos, y es muy importante, y ahí me voy a concentrar, pero también hay otros objetivos, como he planteado aquí, de criterios para una área óptima que son de carácter políticos en muchos casos, y geopolíticos. Ahora, y eso lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? El tema de la integración del mercado de trabajo. Para que ustedes tengan una idea, aquí hay dos elementos importantes. Que está el tema de la flexibilización salarial. O sea, en el mecanismo de ajuste que se da cuando dos países tienen un choque asimétrico y entonces uno tiene un déficit, tiene desempleo y el otro tiene un superávit y tiene obviamente una demanda muy grande que puede traer eso como consecuencia niveles de niveles de inflación. Entonces, el mecanismo que se plantea bajo la lógica de este modelo es
que exista una libre movilidad de las personas. Si de repente, supongamos nosotros, un ciudadano español, por la crisis que hay en España, hay un alto nivel de desempleo, tiene un déficit fiscal muy alto, y los alemanes, como ha ocurrido en esta situación de crisis a partir del año 2008, 2009, se vio muy claramente. Entonces, como había cierta movilidad en el mercado de trabajo, muchos ciudadanos y jóvenes españoles se iban a trabajar a Alemania. Eso, en cierta manera, le quitaba presión al mercado de trabajo español, y a su vez también contribuía a establecer un ajuste entre ambos países, ¿no? De manera que esta situación se utiliza como un mecanismo de ajuste automático, que lo vamos a ver más adelante. Pero también está el tema de la flexibilización salarial, que también ahí uno puede entrar a un elemento de carácter crítico. Es decir, toda esta visión que se inicia de manera fuerte a partir de los años 90 y a partir del año 95, donde se intensifican los acuerdos de libre comercio, los acuerdos de integración, todo esto iba acompañado de políticas y reformas estructurales en los mercados de trabajo. Y te decían, mira, tú tienes que flexibilizar el mercado de trabajo, porque de repente cuando hay algún choque asimétrico, eso permite que las empresas puedan absorber, por ejemplo, costos más bajos. Es decir, la gente, si hay un mercado de trabajo muy flexible, teóricamente podía asumir un trabajo a un salario menor. Claro, eso no es así, ni ha sido así. Esos son de las rigideces que se dan en el mundo real, que son de las falencias precisamente del modelo. Pero eso dio pie a que muchos países comenzaran a transformar su régimen de trabajo. Por lo tanto, habían países donde el mercado de trabajo era mucho más flexible y otros países donde era mucho más rígido, ¿no? Y eso se da. Y si usted compara, por ejemplo, el mercado de trabajo de los Estados Unidos, los procesos que se dan allí de ajuste son procesos mucho más rápidos, más automáticos que en la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, en tiempos donde hay un periodo de auge, supongamos, por eso ustedes observan que las economías norteamericanas generan mucho más empleo que la economía de la Unión Europea. Pero al revés, en estos tiempos de crisis, y eso se vio claramente, inmediatamente los mecanismos de transferencia y de protección se activan. Y en los Estados Unidos, la tasa de desempleo se incrementa mucho más rápido en tiempos de crisis o en el punto más bajo del ciclo, mucho más que en este caso que en la Unión Europea. La Unión Europea tiene mecanismos que se activan de protección, de ajuste, seguro de desempleo y una serie de restricciones que no permite que el empleador sencillamente lleve al paro al trabajador. Y esos son elementos que se dan en cada uno de esos dos modelos. Se pueden ver esos dos modelos, el modelo norteamericano, donde hay una teoría óptima monetaria, y en el caso del dólar, en el caso del euro. También se dan transferencias fiscales, ¿no? Transferencias fiscales muy claramente, se puede ver Alemania, se puede ver España, o se puede ver los países del norte en la Unión Europea, los países del sur. Cuando entran en crisis, se crea el mecanismo, como ellos le llaman, el MEDE, que es un mecanismo de una especie de Fondo Monetario Europeo, donde precisamente los países con superávit, y ha sido el caso de Alemania, transfieren fondos fiscales a los países que son deficitarios. Y ahora mismo incluso se han repartido una cantidad importante de recursos para esta crisis del coronavirus. El caso de la política monetaria, el anclaje nominal, claramente ahí se ve
que los bancos centrales desaparecen, se pierde la capacidad, obviamente, de los países de tener una política monetaria propia, no tienen el tipo de cambio, no tienen tasa de interés, y eso evidentemente es un mecanismo que es muy crítico, ha sido muy crítico en el sentido de que no le ha permitido en tiempos de crisis hacer ajustes, ¿no? Quizás para salir más rápido de la crisis. Y eso se ha visto en Europa, un banco central europeo dominado por los alemanes que a partir de la famosa hiperinflación tienen una aversión a la inflación y entonces exigen política de ajuste precisamente en tiempos donde se demanda obviamente política de estímulo. Y eso entonces exacerba la asimetría y lo hizo. O sea, países como Grecia, países como España, países como Italia, países como Portugal tuvieron problemas importantes, porque en tiempos donde se le exigía ajuste era en un momento quizá donde la economía, según muchos economistas, la gran mayoría europeos, necesitaban recursos para salir de la crisis. Esos son de los elementos que se dan en esta situación. Esto es un ejemplo que yo quiero poner y eso sería interesante. Por ejemplo, como yo he dicho aquí vemos dos países, en el caso de Alemania, el caso de Francia, y de repente hay un choque asimétrico y de repente los ciudadanos europeos prefieren los productos alemanes versus los productos franceses. Entonces eso hace que la demanda se incremente en Alemania, aumente la producción y en el caso, por ejemplo, de Francia, disminuye la demanda, disminuye la producción y como consecuencia eso genera desempleo y genera déficit. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay, en el caso de Francia, supongamos, si ante una caída en el PIB, en la producción, no hay una especie también de caída en el gasto interior, entonces todo eso se traduce en una mayor demanda de productos hacia el exterior. Por lo tanto, hay un déficit, en este caso, de la cuenta corriente. Y entonces tiene que haber un mecanismo de ajuste en ese sentido. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste que se da? Mientras en un país como Francia se ve aquí que hay un exceso, vamos a decir, hay un déficit en cuenta corriente, hay un alto nivel de desempleo y aquí todo lo contrario, aquí hay un superávit. Claro, si esas dos economías, según McKinnon y según Maunder, si esas dos economías tuviesen cierto nivel de flexibilidad, entonces flexibilidad salarial, ellos dicen, bueno, pero entonces los ciudadanos franceses tendrían que asumir un menor salario. Y eso estimula, en cierta manera, a la oferta francesa, menor costo de producción, y entonces eso hace que otra vez vuelva a crecer la economía, a generar empleo. Y, claro, eso no se da en la práctica. No es así. Pero el otro mecanismo que se da es, pero si este mecanismo no ocurre, ¿por qué no hay una movilidad? ¿Por qué el ciudadano francés que está desempleado no se va para Alemania a trabajar? Y como consecuencia entonces se reduce el desempleo en este caso en Francia y en Alemania, que hay un exceso de demanda, entonces eso hace que bajen por el efecto de oferta y demanda, bajen los salarios y como consecuencia entonces disminuye la inflación. Eso es el modelo que sobre la base se ha construido la Unión Europea y sobre la base que se ha construido el euro, esa visión de la teoría de óptimas monetarias. Y dice Maunder y dice McKinnon que si eso no se da, entonces, bueno, viene el tipo de cambio. Si eso no se da, el tipo de cambio, entonces, tiene que jugar un papel importante en el sentido de que
debería haber una revaluación del tipo de cambio en Francia y en el caso de Alemania también. Todo lo contrario. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos hablando de dos países, estamos hablando de dos monedas, la moneda francesa y la moneda, el franco francés y el marco alemán. Cuando se asume una unión monetaria, ese es el coste al cual se renuncia. O sea, tú estás renunciando precisamente a que si permanecen todas esas situaciones, si no hay flexibilidad laboral, si no hay movilidad de los factores, entonces el único mecanismo que te queda es el tipo de cambio. Y si tú asumes entonces una moneda común, tú renuncias a eso. Por eso es que en la Unión Europea se establece una serie de criterios de convergencia. A partir de eso, dijeron, bueno, para establecer una moneda única, una moneda común, tenemos entonces que establecer una serie de criterios de convergencia, porque son países con asimetría, como el ejemplo que yo le puse entre Alemania y Francia, con dos monedas, el franco francés y el marco alemán. Entonces se establecieron una serie de criterios, están ahí, yo no lo voy a leer uno por uno, pero sí, básicamente un conjunto de criterios sobre la base de establecer una especie de un 3%, un déficit por debajo de un 3%. Que hoy en día tú puedes ver eso como una especie de doctrina de autoridad, como decía Stiglitz en un libro. O sea, generalmente esta situación hoy en día lo que ha generado cuando Europa tiene que gastar más, tiene entonces una restricción importante, que no se resolvió con el famoso pacto sobre el crecimiento y la estabilidad. Y entonces, eso es un elemento que evidentemente en tiempos de crisis, donde se generan esas asimetrías, establecer esas reglas, en muchos casos, genera una especie de inflexibilidad para que las economías puedan avanzar. Lo mismo también con el techo de la deuda, ¿no? Un 60% del Producto Interno Bruto. Y también una estabilidad de un 2%, en este caso, mantener una inflación por debajo del 2%. Esos criterios se establecieron en la construcción del euro, precisamente antes del año 2000, cuando se puso, en enero del año 2000, se puso en inicio la moneda única común en la Unión Europea y se establecieron esos principios de convergencia. Aún todavía hay situaciones que hacen que la vieja Europa, tenga esos niveles de fraccionamiento, de división entre países y básicamente en dos bloques. Un bloque que es el famoso bloque franco-alemán, donde Alemania obviamente lidera ese bloque, donde tiene un peso importante, y el bloque del sur. De manera que yo quería hacer esta presentación en este contexto de la construcción del euro y cómo precisamente las ideas de Maunder y posteriormente de McKinnon y de Kennan han servido precisamente para la construcción de una moneda que yo pienso que tiene sus limitaciones, que necesita más instituciones que la fortalezcan, necesita, como muchos dicen, una unión bancaria, necesita incluso una unión fiscal, porque de repente los países todavía con asimetría dependen mucho de la política económica y la visión que tiene Alemania. Alemania, antes de la hiperinflación, Alemania era un país que gastaba mucho. Incluso hoy nosotros conocemos a los franceses como muy adversos a la inflación, muy frugales. Sin embargo, esa no fue la historia de Alemania. Los franceses incluso tenían un comportamiento mucho más austero como país antes de la
famosa hiperinflación que vivió Alemania. Y hoy en día Alemania es que, como decimos nosotros, es la que emite, la que envía señales de mantener cierto nivel de control en la Unión Europea. Con esta presentación yo concluyo, no quise molestar mucho, pero muchas gracias a todos. Magistral ha sido la participación de estos panelistas en este evento. Estamos más que agradecidos de escucharlo este día y pedimos, por favor, que nos acompañen en otras oportunidades, pues es un deleite poder disfrutar de este conocimiento que vienen a ofrecernos. A continuación estaremos cediendo un espacio para la maestra Agnes Miquella Mateo, quien es también una destacada economista de nuestra universidad y del país y también directora de nuestra Escuela de Economía. Adelante, maestra Agnes. Muy buenas noches. Bueno, realmente para mí es un gran placer ver a nuestros estudiantes en escena. Es una verdadera oportunidad que tenemos de verlos en acción, de demostrar en los hechos lo que tanto discutimos durante tantos semestres y tantos días, ver cómo lo aplican, cómo lo integran, cómo se portan. Lisleida Martínez, ya ustedes tuvieron oportunidad de verla, nuestra presidenta de ASOECO, es así en todos los escenarios, una muchacha de esas condiciones, una futura economista, ¿verdad?, que supongo que no nos va a defraudar. Cesarina Castillo, vicepresidenta, que no solamente puede ser una futura premio Nobel, sino que también toca muy bien el saxo, y entonces a ella la tenemos como una gran, creemos que como buena economista puede tocar muy bien su saxo entre nosotros. Cesarina, ya tú sabes, comprometida. Y Richard, bueno, lo hemos visto en acción como maestro de ceremonia. Richard, lo conocemos a todos, bien. Quiero felicitar también el trabajo que han hecho en la asociación y que están haciendo ahora y que ya han asumido este proceso de entrar en debate, de hacer las presentaciones. Esta iniciativa ha sido verdaderamente fabulosa. Yo los felicito y estoy muy contenta con ellos. Pero también quiero destacar la presencia de Stalin Tavera, que es el pasado presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía y que también hizo su trabajo en su momento. Quiero destacar también la presencia de nuestro señor decano, Alexis Martínez, que ha estado muy comprometido esta tarde, pero de todas maneras está aquí con nosotros, ha hecho su presencia. No puedo tampoco dejar de destacar la presencia de nuestros profesores, Ricardo Severino, Nicolás Jiménez, Carlos Ateró, Wagner Gomera, Yamir Encarnación, Nelson Peña, Hernán Miniel, Víctor de la Cruz, Eugenio Mariano, Juan de Rosario, Vicente de Peña, Ana Victoria Peña y los otros profesores que están que no he podido ir tomando, Miguel Palmer y los otros que están entre nosotros que no lo he podido considerar. Realmente, cuando Lisleida amarraba conmigo la posibilidad de esta actividad, me sentí muy complacida. Me sentí muy complacida porque es bueno verlo en acción, es bueno que tenga esas iniciativas. Hoy hemos hecho un homenaje breve tal vez a un economista, premio Nobel, que se ha destacado en la teoría monetaria, pero es también el inicio de un proceso en el que podemos distinguir a otros economistas que hayan hecho aporte a estos niveles, y desde la asociación de estudiantes me parece la manera más idónea. Bien, entiendo un poco, compartiendo con ustedes las gratulaciones de poder realizar esta actividad, no puedo dejar de destacar la presencia también de Isidoro Santana y de Ernesto Selva, que seguro son muy aliados de Fernando Pellerano y de Antonio Siriaco, a pesar de que Isidoro Santana compartió con nosotros el 12 aniversario del MEPIP, una actividad, un programa memorable que tanto le hizo mucho bien al MEPIP como también a la Escuela de Economía, y nosotros nos sentimos muy complacidos de ese trabajo hecho. De todas maneras, esta noche tal vez lo único que me toca decir es felicidades, queridos estudiantes, miembros de la asociación, a su presidenta y a todos nuestros, y no puedo terminar estas palabras sin decirle que me complace sobremanera ver muchas caras
de estudiantes muy queridos, y brindarle desde aquí un abrazo fraternal, como siempre, porque nosotros no solamente luchamos porque ellos puedan ser futuros premios Nobel, hombres y mujeres, esperamos que las economistas, sobre todo, tengan un nivel de crecimiento tan alto que puedan lograr esa estatura. Así que con ese desafío los invito a continuar en estos debates, los invito a tener esas iniciativas, a continuar esas iniciativas, los invito a que puedan alcanzar sus niveles de conocimiento esperado y más allá, y que lo podamos compartir aquí. Dentro de poco, nuestros expositores serán ellos. Esperamos tener la esperanza de vida para que ellos puedan, para verlos en acción, para que sean ellos los expositores de sus tesis, de sus elaboraciones teóricas, de sus debates, de la profundidad de su debate. En fin, saludamos este evento y saludo y le expreso las más sentidas gracias desde la Escuela de Economía a todos los participantes, profesores, invitados, panelistas y especialmente un abrazo fraterno a nuestros queridísimos estudiantes que son la esperanza de las escuelas. Buenas noches. Esas fueron las palabras de nuestra querida directora de la Escuela de Economía, la maestra Agnes Miquella Mateo. A continuación estaremos dando la oportunidad a nuestros participantes de que puedan interpelar a nuestros panelistas. Para esta ocasión vamos a elegir 3 de las inquietudes que puedan mostrar nuestros participantes para que en un lapso de un tiempo libre nuestros panelistas puedan pasar a responder sus inquietudes. Seleccionaremos 3. Adelante, pueden presentar sus inquietudes. Ok, bien. Ya aquí tenemos una. Procedemos. Adelante, puede comentar su inquietud. Señor Ernesto Selman. Muchas gracias. Bueno, agradezco a la asociación por esta iniciativa. Creo que son iniciativas loables, que se discutan ideas de estos pensadores que han tenido tanta influencia en el mundo. Y me complace mucho más porque Robert Mundell fue nuestro profesor en la Universidad de Columbia, y creo que hay mucho trabajo ahí que se puede resaltar. Agradezco, bueno, que nos hayan mencionado como participante a la directora de la escuela, pero agradezco especialmente a los ponentes. Quiero destacar la labor de Fernando, en especial como el mayor exponente de los economistas post-keynesianos en el país. Tengo mucho respeto por Fernando en las áreas de economía monetaria, y así que muchísimas gracias, Fernando, por tus aportes. Aunque nos sentamos en diferentes lados de la mesa desde el punto de vista de recomendaciones de política y tal vez hasta de ideológico, creo que compartimos mucho las críticas a los supuestos de la economía neoclásica, y mis comentarios tienen que ver un poco en el sentido de esas críticas que también podrían llevarse al plano de la perspectiva post-keynesiana, porque si bien es cierto que y tenemos las mismas críticas, nos identificamos completamente con las críticas al modelo neoclásico, de que realmente no existe movilidad perfecta de capitales, que no existe información completa, entre otras críticas a los supuestos de la economía neoclásica. También podemos decir que en el poskeynesianismo también pueden existir críticas. Por ejemplo, esa curva horizontal de la tasa de interés, donde
el Banco Central puede definir y determinar los niveles de tipo de interés en una economía, tampoco es absoluto. Ciertamente el Banco Central puede ejercer influencia en los tipos de interés de corto plazo que determinan unos ciertos niveles de los tipos de interés en una economía. Hay un elemento de mercado que el mismo Fernando reconoció, que por ejemplo el riesgo país determina unos niveles de tipos de interés en una economía, lo que quiere decir que hay elementos de mercado que están funcionando en la determinación de los tipos de interés. Así que creo que hay estos elementos que podemos criticar. El tema es que los modelos en economía son una simplificación de lo que sucede en la vida real. Yo soy muy poco dado a los modelos, realmente, por eso tengo críticas a todos los modelos, los neoclásicos o keynesianos, pero creo que es un área que la economía utiliza como un mecanismo de simplificar lo que sucede en la vida real. Así que por eso todos los modelos creo que tienen sus críticas. Y para cerrar, solo quiero decir que los aportes del profesor Mundell, si bien tengo muchas críticas, en una ocasión discutimos, él decía un momento que al final iban a terminar 3 monedas en el mundo, el euro, el dólar y el yen. Y ahí discutimos mucho en una clase sobre ese tema. Creo que aquí se habló anteriormente en la segunda presentación de por qué en la vida real es difícil asumir esa optimum currency, la unión monetaria óptima. Es muy difícil entre países diferentes, con distintas reglas de juego, con distintas políticas públicas en distintos ámbitos, no solo laboral, sino fiscal, etcétera. Creo que el aporte de que si no se dan las coincidencias o que no se podrían dar la fijación de tipos de cambio y tipos de interés simultáneamente en un mercado donde existe movimiento de capitales, eso tendería a ser en el largo plazo, y obviamente en una sobresimplificación estos modelos, obviamente que en la vida real no se da, porque las intervenciones de los bancos centrales son muy importantes en esta época más. Quiero dejar sobre la mesa simplemente de que todo esto se complica más con las criptomonedas que están saliendo. Esto es todo un nuevo debate, si realmente son monedas o no. Yo tengo mis dudas sobre las criptomonedas, pero todos estos modelos y todos estos supuestos empiezan también a romperse cuando surgen estas nuevas, entre comillas, monedas, si es que al final se convertirán en medios de intercambio legítimos y que todo el mundo acepte. Pero creo que sí, los aportes del profesor Mundell, a pesar de nuestras críticas, hay que reconocerlos, y creo que fueron un gran aporte a la teoría económica, y por eso lo estamos debatiendo hoy día. Así que los felicito a la asociación y a los ponentes por sus exposiciones, y agradezco este espacio para participar en este evento importante para ustedes. Gracias. Agradecemos este comentario emitido por el señor Ernesto, pues este genera grandes contribuciones a este debate sobre el trabajo de este premio Nobel. Para continuar con las inquietudes, procedemos a hacerle un espacio al señor Rolando para que pueda interpelar a los exponentes. Saludos. Hola a todos y a todas. Solamente quería señalar que hay un planteamiento flotando hace mucho tiempo del eslabón perdido entre los modelos neoclásicos de ISLM y el modelo Mundell-Fleming. Y es
la teoría de la tasa de interés natural, tasa de interés neutral de Wicksell, que a su vez es el fundamento de los esquemas de política monetaria basado en meta de inflación, que a su vez pueden o deben ser tomados en cuenta para abordar los diferenciales de tasas de inflación entre países con características comunes, de ciclos comunes, que a su vez son la base de las uniones monetarias. Wicksell y su teoría fundamental de la tasa de interés natural o neutral no están presentes en ninguno de los dos modelos. Y es una explicación, o podría ser más bien no una explicación, sino una crítica muy robusta al supuesto de la horizontalidad de la curva LM de los modelos post-keynesianos. Ese simple comentario, a ver cómo reaccionan mis queridos amigos Antonio Siriaco y Fernando Pellerano, a quien envío un caluroso saludo. Saludos, Rolando, de mi parte. Un abrazo, hermano. Sí. Excelente. Para ello disponemos de un espacio de 5 minutos para cada panelista para que puedan responder a estos comentarios. Si desea, el maestro Fernando Pellerano, el maestro Antonio Siriaco. Yo quisiera hacer un comentario. Quizá el tema de la tasa de interés natural se lo dejaré a Fernando. Adelante, porque es una crítica, obviamente, a los modelos post-keynesianos. No quiero entrar en esa consideración. Pero yo quiero hacer un comentario sobre el tema de las criptomonedas. Que si bien es cierto que esto todavía no se puede considerar una moneda de transacción, porque desde mi punto de vista es un activo especulativo, sin embargo, es obvio que esto cada vez más, su uso y un mecanismo que incluso está fuera de control de los bancos centrales, está generando una presión adicional para que los bancos centrales también incorporen una especie de moneda digital, con respaldo obviamente de los bancos centrales como un mecanismo alternativo. Ya eso lo está haciendo el Banco Popular de China y lo está haciendo incluso con una visión bastante política, hegemónica, tomando en consideración que está construyendo todo un corredor a través de la ruta de la seda, y eso implica mayor capacidad para controlar el comercio en muchas zonas del mundo. Y generalmente cuando aumenta el comercio de un país, eso tiene que tener como contrapartida una moneda. Y eso ha sido el caso del dólar, evidentemente. Y quizás en el caso de los chinos, poniendo ese ejemplo, que ya oficialmente tienen una moneda digital, su Banco Popular, y lo están utilizando en determinadas zonas, por ejemplo, como un piloto en zonas muy particulares en China. Y eso parte, como decía Kissinger, por ejemplo, el que domina el dinero y la moneda domina el mundo. Uno puede criticar a los Estados Unidos, uno puede decir que China le ha quitado espacios comerciales, sin embargo, todavía Estados Unidos tiene la gran, vamos a decir, su gran arma, que es el dominio de la más importante moneda de reserva. Que eso le da una capacidad de emisión extraordinaria. Estados Unidos puede hacer una emisión como lo ha hecho y no ha pasado nada. Los niveles de inflación en Estados Unidos no se han incrementado como se esperaba y han inundado el mundo precisamente de dólares. Y eso, en cierta manera, quizás no se corresponde con su pérdida, vamos a decirlo, de los espacios comerciales. Entonces, yo creo que esta situación va a generar un impacto importante en los bancos centrales. Ya se están haciendo estudios en ese sentido. Incluso la Reserva Federal ha encomendado al MIT precisamente hacer estudios para ver
la capacidad de la creación de la Reserva Federal de tener un dólar digital. Y el mismo Banco de Pagos Internacionales tiene una cantidad de información y estudios al respecto. De manera que eso es un elemento sumamente interesante que va a generar transformaciones en los bancos centrales, porque ya en muchos casos le ha quitado capacidad incluso hasta de emisión, porque es una innovación que no lo controla el Banco Central. Y hay un monto de transacciones que se pueden hacer allí, que se están haciendo allí, que el Banco Central ni los bancos centrales ni se dan cuenta. Entonces, eso es un elemento disruptivo que hay que tomar en consideración y que va a transformar incluso esa famosa línea vertical, ¿verdad?, de la curva LM. Todo esto, con estas transformaciones disruptivas que se están dando en los bancos centrales, hay que comenzar a revisar la teoría económica, la teoría monetaria convencional, porque las transformaciones que se están dando, evidentemente está haciendo, y eso lo estamos viendo, que la teoría monetaria convencional no da pie con bola. Y todos esos libros que nos son de macroeconomía, que nos han enseñado a nosotros con esos modelos, todo eso hay que revisarlo a la luz precisamente de las transformaciones disruptivas, a partir precisamente de este tipo de moneda, que uno no sabe cuáles serían las consecuencias. Bien, a continuación cedemos el espacio al maestro Fernando Pellerano, pues para que pase a hacer uso de este tiempo libre para responder ante el comentario del señor Rolando. Muchas gracias. Sí, yo quería decir quizás algo sobre lo que dijo Ernesto. Sobre los modelos yo estoy de acuerdo, son por definición, son una simplificación de la realidad. Lo que pasa es que algunos modelos tienen supuestos más realistas que otros, y en la medida en que los supuestos son menos realistas, las conclusiones son más cuestionables. Y uno de esos supuestos en el modelo Mundell-Fleming, aparte de la movilidad perfecta de capitales, que obviamente no es necesaria para descartar, no es suficiente, porque el mismo Mundell reconocía, lo utilizó como un mecanismo de análisis, pero que operó con movilidad imperfecta de capitales en las aproximaciones de sus próximos trabajos después del trabajo del 63, ya el trabajo de los 90, y ya no tenía esa premisa. Pero sí yo insisto en el principio del dinero endógeno, porque el dinero endógeno en el modelo Mundell-Fleming tiene su justificación del lado de la oferta, es el resultado de balanza de pagos que en un sistema de tipo de cambio fijo le quita autonomía al Banco Central, porque el Banco Central tiene que intervenir en el mercado cambiario para mantener el tipo de cambio sin que se desprecie, si hay un déficit de balanza de pago, o se aprecie si hay un superávit. Por tanto, el Banco Central, si se plantea como meta un tipo de cambio fijo, pierde la autonomía con respecto al manejo de la oferta monetaria. Pero en el caso de los post-keynesianos, nosotros planteamos que la oferta monetaria es endógena y que el Banco Central no puede controlar la oferta monetaria. Primero, porque plantea que la forma de controlarla es a través del control de la base monetaria. Y se ha demostrado que no hay ninguna relación entre las variaciones de la base monetaria y las variaciones en la oferta monetaria. Porque el contenido, el componente de depósito bancario, es el principal componente de la oferta monetaria, responde al crédito bancario
y no a la demanda de reserva o de efectivo de los agentes económicos, sino que los agentes económicos, sobre todo los bancos, ajustan sus requerimientos de reserva a la demanda de crédito que tienen, que es lo que determina los depósitos bancarios, y no a la inversa, como lo supone el multiplicador monetario de la teoría neoclásica. Bueno, pero eso es una discusión ya más extensa. Si el Banco Central determina la tasa de interés o no. Fíjate, con respecto al supuesto de que controla la oferta monetaria, está más cerca de la realidad que los bancos centrales modernos tienen como meta intermedia un nivel de la tasa de interés. Y ese nivel de la tasa de interés lo determina en función del corredor, de establecer una tasa para apretar las reservas, que es la ventanilla de descuento, que los bancos pueden coger reservas, tomar prestado reservas del Banco Central, y la tasa piso de la reserva, que es la tasa a que el Banco Central le toma prestado las reservas a las instituciones bancarias que tienen exceso de reservas. Entonces, ese corredor necesariamente obliga a que la tasa de interés de corto plazo se sitúe entre esas dos tasas. Eso es un hecho empíricamente demostrado, y que así es que opera el mecanismo operativo del Banco Central. No solamente el Banco Central Dominicano, sino de la Reserva Federal y el Banco Europeo y el Banco de Japón y todos los bancos ahora mismo con el sistema Inflation Targeting. Que no sea con una precisión exacta como lo hace el Banco de Canadá, porque el Banco de Canadá no tiene requerimiento de encaje y sabe con antelación cuál es la demanda de base monetaria. Por eso, porque tiene en la cuenta del gobierno dentro del Banco de Canadá, es el agente financiero del gobierno, el Banco Central de Canadá, y sabe perfectamente cuánto demanda de reservas cada uno de los agentes económicos, y por eso le da a la meta con precisión, que no es el caso en los fondos de la Reserva Federal, porque son con operaciones de mercado abierto, son menos imprecisos, pero dentro de un rango no muy grande, de 50, 70 puntos básicos, por encima o por debajo, las tasas de interés se están manejando por los bancos centrales. Ahora, lo que pasa es que con un banco central de un país periférico, de un país que la jerarquía de su moneda en el mercado internacional es limitada, tiene una restricción en el diferencial de tasa de cambio por el efecto sobre el tipo de cambio. O sea, al menos que haya control de capitales, el Banco Central tiene un límite, el Banco Central Dominicano, en términos a qué tan baja puede situar su tasa de interés de política monetaria. Pero indiscutiblemente que es más realista decir que los bancos centrales tienen una meta intermedia de tasa de interés de la oferta monetaria. En cuanto a Rolando, fíjate, Dixel en su libro, ¿cómo se llama? Interés y precios. Interés y precio se llama. Interés y precios. Sí. Así es, así es. Es un modelo de una economía de puro crédito, donde no hay efectivo, sino que todo el dinero es dinero bancario. Y es verdad lo que dice Rolando, que en el modelo de Dixel la oferta monetaria es totalmente endógena, porque depende de la demanda de crédito. O sea, de la demanda de crédito de las empresas depende la oferta de dinero. O sea, ahí es totalmente endógena, como dicen los keynesianos. Ahora, bien, el concepto de tasa de interés natural es similar al concepto de tasa de salario natural de Friedman. Eso tiene que ver con la teoría de la sustitución de factores.
que viene con la crítica del capital que le hicieron los ricardianos a los neoclásicos. Lo que plantea Dixon con la tasa de interés natural es la tasa de interés que coincide con la tasa de ganancia, que es la tasa de ganancia de la teoría de la distribución neoclásica, de la productividad marginal. Claro que los keynesianos no están de acuerdo con eso porque su teoría del valor no es la teoría del valor marginalista. Una poca palabra sobre criptomonedas. Yo no me considero una autoridad, no he estudiado mucho el tema, pero yo lo que creo que si los bancos centrales no la aceptan, los bancos centrales del mundo, sobre todo el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, las criptomonedas se asemejan más a un activo financiero especulativo que a un dinero internacional. Y todavía con la volatilidad que tienen es muy alta para que pueda ser un activo de reserva. Y el ejemplo tal que los bancos centrales, sus reservas son básicamente en dólares, que es la moneda que tiene la más alta jerarquía de moneda en el mundo. Después el euro y después la libra esterlina, y ni siquiera China ha podido imponer una moneda de reserva internacional. Ahora tiene una estrategia de hacerlo en los países del tercer mundo. Pero de aquí a que pueda sustituir el dólar, tiene que suceder muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pellerano, por su intervención. Informamos a todos los participantes que esta conferencia será colgada en nuestro canal oficial de YouTube, Asociación de Estudiantes de Economía, ASOECO UAS. Ya la tenemos ahí en los comentarios para los interesados. Para dar cierre formal a este evento, contaremos con la participación de nuestro secretario de Investigación y Coordinación Académica de nuestra ASOECO, el distinguido Yomar Encarnación, quien estará ofreciendo las palabras de agradecimiento. Adelante. Gracias, Richard. Bueno, pues ya a este punto queda poco por decir, más que gracias a los conferencistas, al maestro Fernando Pellerano y al doctor Antonio Siriaco por aceptar nuestra invitación y pues por dedicar su tiempo a preparar una presentación que, sin lugar a dudas, ha sido de gran provecho para todos los que pudimos escucharla. De parte de la Asociación de Estudiantes de Economía, la ASOECO, les agradecemos la dedicación prestada que nos ha permitido pues profundizar en las aportaciones de uno de los grandes de la economía contemporánea. Asimismo, le damos gracias a todos los estudiantes y maestros que nos acompañan y a los economistas que nos han honrado con su gran presencia, pues sin ustedes no habría sido posible concluir esta actividad de forma satisfactoria. Muchas gracias. Sin más que agregar, de esta manera nos despedimos. Gracias, Fernando y Antonio. Gracias. Gracias, Ernesto. Un abrazo, Antonio. Igual. Igual.